Bienvenidos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional desde el Sweet and Coffee en la Plaza Foch. Esta mañana muy en particular, ya oficializados los resultados de la consulta electoral con un claro y contundente voto a favor del sí en las 7 preguntas. Nos tomamos el tiempo para revisar el escenario de la posconsulta que viene después de las elecciones, cómo se implementan estos cambios, cómo se recupera la institucionalidad y el Estado democrático. Y tenemos el gusto de contar esta mañana con el doctor Julio César Trujillo, de la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción. Bienvenido, doctor Trujillo. Gracias, estoy a sus órdenes. Pregunte. ¿Cómo valora usted los resultados de la consulta popular? Bueno, era algo que se esperaba, porque la consulta popular era una exigencia de todas las organizaciones de la sociedad civil y creo que era de todo el pueblo ecuatoriano. El porcentaje de apoyo está cerca del 67%. ¿Le parece suficiente? Para legitimar al gobierno, por supuesto que es más que suficiente, porque bastaría que sea más del 50% para que se legitime un gobierno, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Pero teniendo más del 60%, me parece un importante respaldo del pueblo. La pregunta más importante vista por todos los actores políticos es la pregunta 3, referente al Consejo de Participación Ciudadana. Los consejeros han tenido distintas reacciones. La presidenta del Consejo actual de Participación Ciudadana ha acatado la voluntad popular, ha dicho bye bye y hasta luego. Otros, como el señor Edwin Jarrín, van a esperar hasta el último día para pasarle el cheque al Estado, me imagino. Este Consejo de Participación Ciudadana que se va, ¿qué tan necesario era que se fuera? Primero, yo creo que en el gobierno de Correa, no sé si por ignorancia, que también es explicable en Correa, porque Correa se ve que no era el hombre culto que esperábamos que fuera. Sí. No sabemos si por ignorancia o por mala fe, conociendo lo que decía la Constitución y lo que ella significaba, tergiversó los términos y el significado de las instituciones que se creaban. En la democracia, el titular de la soberanía es el pueblo. Y el pueblo es la única forma, hasta ahora, inventada por la humanidad, de que el pueblo se exprese su voluntad, son mediante elecciones. A través de las elecciones, el pueblo transfiere su facultad de legislar, por ejemplo, en un órgano, que es el órgano legislativo. A través de la votación popular transfiere su poder de gobernar, que es otra forma de poder, al presidente elegido por el pueblo. Pero no solamente el pueblo, los participantes del pueblo, los ciudadanos, se expresan a través de las elecciones y mediante la votación. También expresan constantemente, diariamente, a través de las organizaciones que crea para satisfacer sus múltiples necesidades religiosas, a través de instituciones religiosas, artísticas, a través de las instituciones de arte y cultura en general, y también a través del control del poder. Hay organizaciones que están permanentemente vigilantes de que el poder se ejerce en beneficio del pueblo, y esas son las organizaciones que constituyen los miembros del pueblo ecuatoriano en los distintos momentos y en los distintos lugares. Estas se llaman organizaciones de la sociedad civil. Ustedes, los periodistas, tienen su propia organización para poder ejercer la profesión y además para poder reclamar los derechos que, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, les asiste. Pues bien, estas organizaciones de la sociedad civil expresan de alguna manera
la voluntad del pueblo, pero no expresan el poder del pueblo, que siempre se hace a través de las votaciones, pero sí expresan la opinión del pueblo en las distintas áreas en las que he mencionado hace un rato y para las cuales se organizan los ciudadanos. Pues sí, estas organizaciones también, cuando controlan el ejercicio del poder, están ejerciendo un derecho, que es el derecho a estar informadas y opinar sobre cómo se maneja el Estado ecuatoriano, puesto que este maneja los asuntos de interés general y las organizaciones de la sociedad civil vigilan que este manejo del Estado sea en beneficio del pueblo. ¿Qué? Pues sí, también lo hacen a través de algunas organizaciones que no son poder político, que son simples vigilantes, que era este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso decía que este consejo, dice la Constitución hasta ahora, no se organiza mediante votaciones, que es como se ejerce el poder, sino a través de las organizaciones de sociedad civil, que son las que algo proponen. que nunca funcionó. Desgraciadamente Correa no lo hizo funcionar, porque designaba los de este organismo de acuerdo con su voluntad, y la voluntad de Correa no era la voluntad de la sociedad civil. La sociedad civil tenía que ser consultada. Si ustedes hubiesen designado un miembro de este consejo, seguramente este rato estarían protestando. ¿Por qué me van a reorganizar un organismo en el que yo he intervenido sin consultarme a mí? Pero como no se los consultó a ustedes para organizar el consejo, no he visto que ninguna organización de la sociedad civil, pero ninguna, ni las religiosas, ni las artísticas, ni las culturales, ni las políticas, han protestado de que se realice este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque no representan a nadie de la organización civil, que caso contrario habrían protestado. Claro, nadie se sentía representado. Así es. Una vez dada la votación a favor del sí, el presidente de la República tiene la potestad de enviar una terna, 7 ternas en realidad, 21 nombres a la Asamblea Nacional, para proponer un Consejo de Participación Ciudadana de transición con amplios poderes, otorgadas vía elección popular, pero amplios poderes más allá de los permitidos en la Constitución. ¿Qué espera que suceda en los próximos 15 días? Bueno, yo había sido la opinión desde el primer momento que sería un paso para aproximarse a lo que la Constitución dice sobre estas instituciones de poder, de control, como el Consejo de Participación Ciudadana, que los amigos del presidente Moreno, que dicen que pertenecen al mismo partido del presidente Moreno, le ayuden a gobernar y por efecto renuncien y dejen que sus cargos sean llenados de acuerdo con lo que dice la Constitución, consultando a las organizaciones de la sociedad civil. No renunciaron, pero Moreno tuvo que tomar la iniciativa que ha tomado. Quema a los amigos también, ¿no? Bueno, es el problema, que allá no llegaron las gentes para cumplir la misión, sino a ganar el sueldo. Cuando usted llega para ganar el sueldo, está bien, con que le llegue la quincena, claro, o la mensualidad, y está todo bien. Pero cuando llega con otros propósitos, el sueldo no es suficiente. Porque el sueldo le paga el pueblo, cuando le paga un sueldo, para que sirva al pueblo, no para que se convierta en tirano del sueldo, del pueblo. Un Consejo de Participación Ciudadana formado por 7 voluntades enviadas por el presidente, ratificadas por el Parlamento. Ya vamos a ir a los mecanismos, con poder para designar, remover o santificar a 150 autoridades de control. ¿No es demasiado poder para 7 personas? Primero, es una tarea bien compleja, que no sé si este Consejo pueda cumplir en el plazo que, de acuerdo con la consulta popular, le han fijado para cumplir esa tarea. Hasta el 2019. Digo usted, primero establecer quiénes han cumplido su función y quiénes no han cumplido su función. Y luego encontrar candidatos, porque los que sean designados para esos cargos
tienen que tener la aprobación implícita del pueblo cuando encuentra que ciertamente los designados son mejores que los que están actualmente en esos cargos. La aprobación implícita del pueblo. Fabián Enrique envía una pregunta para usted, doctor Trujillo. ¿Existe el riesgo de que Moreno haga lo mismo que hizo con la terna para la vicepresidencia y nos meta por allí una lista impresentable? Bueno, confiemos que no haga eso Moreno, y no es una confianza infundada, sino que él reiteradamente ha dicho antes y después de la consulta que este organismo no va a ser designado por partidarios de él ni por funcionarios del gobierno de él, sino que va a ser gente de reconocida solvencia y honestidad. Y la mejor forma de llenar esta necesidad sería consultar a las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, decirles a los periodistas, a las asociaciones que ustedes tienen, propongan una terna para que cuando yo las designe, cuando yo escoja esos candidatos y presente la asamblea cuando los elija, estén ustedes representados allí. Lo enviamos nosotros a Luis Eduardo Vivanco. Entonces ya tiene, de una vez, ya está de candidato. Me parece magnífico, además, porque además Vivanco se ha fajado, Vivanco, porque ha luchado cuando las cosas no eran fáciles, cuando había riesgo de sanciones y aparte los insultos que semanalmente expresaba Correa en sus sabatinas. Que tiene una colección de insultos por ahí guardada. Así es. Doctor Trujillo, ¿es usted partidario de que las organizaciones de la sociedad civil sean quienes nominen o postulen a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana de Transición? El presidente Lenín Moreno ha dado luces ayer sobre este proceso, ha dicho sí, que será gente proba, sí, que serán los mejores ecuatorianos de la patria, y sí, que será gente que no tenga vinculación con partidos políticos, que está dispuesto a escuchar los nombres que vengan de toda la sociedad y que bueno, que luego él tomará la decisión de enviar la terna. Postura adecuada para el día después de la consulta. Bueno, lo importante es que vaya a consultar a las organizaciones de la sociedad civil. Me parece bien que los periodistas hayan propuesto a Vivanco como uno de sus candidatos. Me parece magnífico. No lo comprometa que ahora Vivanco me va a meter en problemas a mí. Porque además él tiene méritos y los ha hecho en circunstancias difíciles. Pero lo mismo puede hacer con los indígenas, con los trabajadores, con los empresarios inclusive, y por supuesto con tantas otras organizaciones de la sociedad civil que por su trayectoria en defensa de los derechos humanos sí deben tener derecho a estar en este organismo de control, que solamente de control. Así fue inicialmente concebido este organismo, de control. No podía imponer sanciones, no podía hacer nombramientos, sino solamente controlar, decir, señores, está manejándose bien y no tengo nada que opinar. Pero cuando encontraba irregularidades, señores, aquí hay una irregularidad, vengan las autoridades competentes y empiecen a hacer las investigaciones y a sancionar si es que es cierta los indicios que nosotros tenemos de que está procediendo incorrectamente. Claro, fue concebido como un gran ojo de la sociedad delante del gobierno. Y lo hizo bien. Tanto en tiempo de Alarcón, creo que al mismo Alarcón, que era presidente de la República, le cuestionaron y creo que lo sometieron a los jueces. Piense usted el poder de simple control. Ellos no dijeron Alarcón es culpable o no, le dijeron aquí hay ciertas irregularidades que las autoridades que tienen poder deben investigar, y si encuentra que es verdad, que son fundados los indicios que nosotros tenemos, procedan a sancionar de acuerdo con lo que la legislación dispone. Denis Roberto le envía la pregunta a doctor Trujillo. ¿Considera viable que se pueda conformar una veeduría ciudadana que permita verificar cada una de las personas que el presidente postule en esa terna? Bueno, nosotros que es viable ya funcionó. Recuerden ustedes que la primera comisión parecida, no idéntica, pero procedía de la sociedad civil, y fue una comisión presidida, me parece, por el doctor Larrea, que lo hizo muy bien, tanto que después en la Asamblea Constituyente del 98 se creyó que esa
organización de la sociedad, esa institución que nacía de la sociedad civil, debía ser incorporada entre los organismos públicos no estatales, porque no es un organismo estatal, es un organismo del pueblo, sí, de carácter público, sí, pero no estatal. Se hizo constar en la Constitución, y creo que la comisión que entonces se designó en base a la norma constitucional del 98 también funcionó con mucha corrección. Y ahí me parece que tienen las mujeres, tanto que las mujeres se pelearon, porque presentaron, creo que 2 candidatas. A una de ellas le defendí yo, por eso me acuerdo. Y la otra candidata, que parece era vinculada con uno de los partidos políticos, no me acuerdo, me parece que era con el Partido Social Cristiano, pero no estoy seguro. Y claro, las mujeres protestaron, porque lo que dice es que no se ha vinculado con ningún partido político, y nombraron otra candidata, a la que yo le defendí, porque me parecía que la que respondía a lo que decía entonces la Constitución, que no esté vinculada a ningún partido político. Esta mañana, 10 de la mañana, la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción hará pública una lista de nombres de quienes a su criterio cumplen los requisitos para conformar este Consejo de Participación Ciudadana de Transición, cumpliendo así un deber cívico de no esperar que les den haciendo la lista y la terna, sino por lo menos estar allí con una propuesta. Muchos defendían, cito puntualmente y públicamente a Jorge Rodríguez, la participación de Julio César Trujillo liderando esa lista de postulaciones o de propuestas. ¿Se siente cómodo con que sus compañeros digan, aquí está nuestro representante? Cómodo se suele sentir en estos casos, porque tiene una reacción de satisfacción porque le tomen en cuenta, pero también la responsabilidad que le asignan es tremenda. Ojalá Dios me ayude, y lo digo sinceramente, a cumplir ese encargo que me hacen las organizaciones de la sociedad civil. En nombre de ellas diría a cumplir la función que se asigna en la consulta popular. Hay posibilidades también de, bueno, no posibilidades, hay una nueva forma de escoger el Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que este Consejo de Participación de Transición, en la promesa presidencial, durará no más de un año hasta que haya elecciones seccionales y sea renovado por una nueva forma de escoger al Consejo de Participación, que es parte del quinto poder del Estado. Esto es vía urnas, vía voto universal y secreto. ¿Es la forma ideal de tener un Consejo de Participación Ciudadana en una campaña política? Yo creo que no. La mejor es consultar con la sociedad civil. Digo usted, me parece que fue organizada con un representante de las organizaciones de los empresarios, que presentaron sus candidatos, y de entre ellos el organismo competente designó uno de ellos. Lo mismo hicieron los medios de comunicación, lo mismo hicieron los indígenas, lo mismo que hicieron los trabajadores, también los empresarios, y inclusive la iglesia. Creo que, y alguna otra, creo llegaban a 7 los miembros de esta comisión, que se llamó entonces Comisión de Control Cívico de la sociedad civil. No solo que fue integrada, sino que funcionó, y les repito, funcionó con mucha solvencia, que es viable. Porque además no hace falta una campaña electoral en la que se necesitan muchos recursos. Y los que aflojan la platita del bolsillo no lo hacen incondicionalmente. Nadie hace esto por la patria. Así es. Y los que tienen bastante plata, mucho menos, porque más bien quieren estar representados y que sus intereses sean patrocinados o defendidos. Lo mejor es ciertamente, hay organización, ¿cómo no? Acción Ecológica, consultarla. Pongan un candidato, porque Acción Ecológica no tiene que defender tan solo el nombre del candidato,
sino en nombre de la institución. Evidentemente. Lo mismo ocurre repito, con los periodistas, lo mismo ocurre con los empresarios. Y claro está, si va un representante de los empresarios, ciertamente ha de actuar con sus criterios que son los propios de los empresarios, pero cuidando que el buen nombre de él y el buen nombre de la institución, porque la institución tiene derecho a reclamarle. Tú estás haciendo quedar mal a los empresarios, renuncia y deja que nosotros designemos otra persona. La terna que envíe el presidente, las 7 ternas que enviará el presidente, llegarán al Pleno de la Asamblea Nacional, donde la configuración política no permite que ningún partido tome decisiones por su propia cuenta. A nadie le alcanzan los votos para decir este sí, este no. Hay que llegar a acuerdos. ¿Hay madurez política en el tablero político para que lleguen a acuerdos en un momento tan importante, doctor Trujillo? Esperemos que sí, porque a la postre... Es que usted es bien optimista. Siempre he sido optimista, si no, no me habría metido en la política como me he metido en el pasado, ni habría emprendido las batallas que yo he emprendido. Piense usted que asesoré a los Estados Unidos en una lucha desigual, pero creíamos que a la postre, si reuníamos las firmas como efectivamente reuníamos, Correa se rendiría. Porque un mínimo de sensibilidad democrática dice, bueno, este tipo, por muy autoritario que sea, si ve una reacción tan grande del pueblo, va a sensibilizarse con esa reacción del pueblo y responder a esa reacción del pueblo. Pero Correa era tan autoritario, no solo por sus convicciones, sino además por su temperamento, que frustró esa aspiración del pueblo. Nos reunimos con más de cerca de 800.000 firmas. Sí, 780 y pico mil. Sin dinero, sino con la acción voluntaria de los jóvenes, que es una cosa preciosa. En aquellos salieron a las calles a recoger firmas, perseguidos por la policía, por orden de Correa, claro está. Y la hacen ahí, como ahora es público y notorio. Efectivamente. Sin embargo, los jóvenes salieron a las calles, salieron a las plazas a recoger firmas y recogieron cerca de 800.000 firmas. Imagínense, eso solamente lo puede hacer quienes se mueven por grandes ideales y con gran temperamento, que son los jóvenes. Para no abandonar la pregunta del Parlamento y la configuración de las fuerzas políticas, Jaime Nebot, líder del socialcristianismo, ha puesto su partido a disposición para hacer cumplir inmediatamente la voluntad popular. Guillermo Lasso, probablemente el opositor más radical al gobierno de Moreno, ha ofrecido apoyo legislativo para implementar los resultados de la consulta popular y ha exigido, eso sí, que se respeten los parámetros mínimos de respeto a la soberanía en la propuesta de las ternas. La bancada de las minorías, el BIN, comandado por Vilma Andrade, lo propio. Existe el escenario para algo que no hemos vivido en el país en los últimos 20 años, una concertación política de fuerzas totalmente distintas, doctor Trujillo. Siempre fue posible, siempre que se reúnan algunos requisitos. Primero, que el gobernante sea sensible y democrático, que esté dispuesto a escuchar las opiniones razonables, fundadas de los ciudadanos, que coincidían con sus mínimos de aspiraciones también de los gobernantes. Y por supuesto, en los partidos políticos también ha habido esos mínimos. De otra manera no sería posible las constituciones, que son acuerdos mínimos a los que llegan los representantes del pueblo para dictar una constitución. Y por eso que las asambleas se dicen, usted dicta la constitución y se acaba. Su tarea no tiene sino que eso. Y claro, como tiene esa tarea fija, tienen que cumplirla, dictar la Constitución, y llegan a sus acuerdos mínimos, que son la Constitución. La Constitución es un acuerdo mínimo acerca de cómo debe ser manejado el Estado y cuáles han de ser las funciones que ha de cumplir el Estado. Si es posible, esos acuerdos mínimos. Y me parece bien, es muy esperanzador que el Partido Social Cristiano, a través de Nebot, que creo a través del señor Lasso, y que la izquierda democrática, a través de Vilma Salgado, Andrade, hayan manifestado que están dispuestos a ponerse de acuerdo en designar los miembros de este consejo. Me parece un buen ambiente. Un ambiente de madurez, por lo menos.
por lo menos. Ahora en la promesa, ya veremos cómo se ejecuta esto, ¿no? Así es. A ver cuánto dura la luna de miel. Lo que sí no creo es que sean tan desinteresados que nada quieran. Algo han de querer. Y me encuentro razonable. Un representante han de querer, ¿no? Alguien que sea de su confianza, claro está. Pero sí me parece lo mismo, como decir, es que este organismo no puede servir para perseguir a nadie, como tampoco servir a nadie. Porque claro, los socialcristianos pueden tener recelo de que vayan a servir a la izquierda democrática, o la izquierda democrática que vaya uno a servir a Creo. Me parece razonable. No. Este es un hombre honorable, una mujer correcta, pero tiene sus vínculos con Creo, o tiene sus vínculos con los socialcristianos, o tiene sus vínculos con la izquierda democrática. Por consiguiente, yo dudo que goce de la independencia que necesita, que es necesario en esta función. Y está bien esos mínimos de confianza que debe haber. Mauro Gudiño desde Moscú, muchas gracias por mirarnos. Mauro envía una pregunta que me parece clave, que ya la ponía en este programa hace aproximadamente 5 días Paola Pavón, representante y vocera del ala dura del correísmo. Hay muchas organizaciones sociales muy vinculadas a partidos políticos. La UNE, por poner solamente un ejemplo, ¿cómo se puede evitar esta contaminación? Porque es muy fácil decir, vamos a darle el poder a las organizaciones civiles, vamos a evitar que tengan vinculación con partidos políticos, pero es que hay organizaciones que casi son un partido político. Sí, lo que pasa es que quien quiera que se interese de los asuntos públicos, aquellos que comprometen los derechos y los intereses de todo el pueblo, es ya político. Es decir, quien se ocupa de estas cuestiones de alguna manera es político. Claro que esa vinculación político-partidista es lo que... Así es, exacto. Lo que no debe estar es al servicio de un partido político, porque los partidos políticos tienen sus intereses particulares, los de los militantes de ese partido, y eso ciertamente no es el interés general al servicio del cual tienen que estar los funcionarios públicos. Para cerrar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, me permito pedirle una revisión a las principales autoridades de control, empezando por el que ya no está, el Procurador General de la República, Diego García, quien presentó su renuncia 3 días antes de celebrarse la elección. Le pido valoraciones generales, no personalizadas en el señor García, pero la representación del Estado en manos de la Procuraduría en los últimos 10 años, ¿qué calificación le pone si la tiene que llevar a examen? Yo creo que me parece decente la actitud de García, al haber presentado la renuncia antes que ser sometido a una fiscalización que de alguna manera puede perjudicarla. Me parece lo correcto. Lo correcto sería que de esa manera procedan todos los que están expuestos a esa fiscalización y posible valoración de su comportamiento. Tanto más que de esa manera sirven al jefe del partido al cual dicen pertenecer o del cual dicen que son militantes, porque Moreno quiere gobernar precisamente por encima de los intereses partidistas, y me parece bien, porque los intereses del país son más allá de los intereses de un partido político, cualquiera que este sea, lo cual no quiere decir que los partidos políticos no tengan en cuenta esos intereses nacionales, pero desde su perspectiva. Los de derecha creen que, por ejemplo, el desempleo se debe a la vagancia de la gente. Otros dicen, no es la vagancia, sino a la falta de oportunidades de empleo. Tienen sus explicaciones. No es que nieguen la realidad. Ni la derecha ni la izquierda niega la realidad, porque si niegan la realidad ya sean locos. Admiten la realidad. Lo que pasa es que cuando se trata de averiguar cuáles son las causas, ahí surgen las discrepancias. Por eso que cuando los sabios de su época, en 1940, no nos pregunten por qué. Y efectivamente siempre ocurre con eso. La realidad no se puede negar. No me pregunten por qué hay esa realidad. Los unos tienen una explicación, otros tienen otra explicación. Pero la realidad no se puede negar. La Contraloría General del Estado ha pasado de manos del Contralor Carlos Polit, buen amigo de la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción en los tribunales, a el procurador subrogante, alargado en sus funciones, Pablo Celi,
y ha pasado de estar pésimamente vista a estar tremendamente celebrada por casi todas las instancias de representación política de este país. ¿Usted es de los nuevos fanáticos de la Contraloría o tiene sus dudas? Bueno, la Contraloría ha estado en manos de gente descalificada, como fue el caso del anterior Contralor, y también hombres de grande calidad. Yo siempre recuerdo de un Contralor con el cual yo trabajé, Víctor Hugo Vallas Valle. Ese hombre era tan delicado que alguna vez se fue al extranjero con viáticos del Estado, porque iba en funciones públicas. Y al regreso rindió cuentas, digo, mire usted, yo he gastado en hotel tanto, en viajes tanto, más, no he gastado mucho en comida porque siempre he estado invitado a almorzar o a cenar, por consiguiente me sobra tal cantidad, aquí está el saldo que me ha sobrado. Hay que darle una clase a los asambleístas, ¿no? Aracho, yo como le voy a alabar esto. También he visto otros contralores igual de altísima calidad. ¿El actual contralor Pablo Celi en particular? Bueno, yo tengo una opinión bastante positiva del rol que está cumpliendo. Desgraciadamente estuvo vinculado a un gobierno que desdice del actual comportamiento del Contralor. No es el Contralor el que desdice, es el gobierno en el que él trabajó que desdice el actual comportamiento del señor Contralor. Finalmente, el señor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general de la Nación, un hombre tremendamente cercano al expresidente Rafael Correa, tremendamente cercano, me refiero, que fue su asesor político de cabecera, que termina en la Fiscalía General de la Nación y que termina llevando preso al vicepresidente Jorge Glass. Esto es un stream makeover, como decimos nosotros. ¿Por dónde se mira a Carlos Vaca Mancheno? Bueno, yo tengo cierto sentimiento de pena respecto de Vaca Mancheno. Haber tenido que mandar a la cárcel a alguna persona que en su nombramiento debe haber tenido alguna injerencia. Creo que Correa no habrá nombrado fiscal a Vaca sin consultar con el entonces vicepresidente de la República, que era Glass. Y mire usted, el tener que condenar al que de alguna manera le favoreció, con su opinión por lo menos, en la designación, es una cosa muy dura, muy dolorosa para él, por supuesto. De lo que yo sí tengo un poco de pena, que diría yo, de la situación en que ha tenido que actuar Vaca Mancheno. En todo caso, lo ha hecho bien. Ha cumplido con el principio de ingratitud al que está obligado, ¿no? Así es. Bueno, me lo explicaba mucho Telma Almada, la fiscal centroamericana, que terminó por llevar a prisión al presidente que le nomina directamente, y me dice, lo que yo tuve que tener en claro es que nosotros estamos obligados a tener un principio de ingratitud, ser siempre ingratos al que nos llevó al poder. Bueno, así resulta, ¿no? Pero sí debe ser doloroso para el que se encuentra ante ese deber. El cumplirlo debe ser sumamente difícil. Tengo ya sobre la mesa el manifiesto de la Comisión Nacional Anticorrupción, que será hecho público esta mañana a las 10 de la mañana, con el adelanto de la lista de nombres que propondrán al presidente de la República para ser incluidos dentro de la terna, las 7 ternas que deberá enviar a la Asamblea Nacional. Doy lectura brevemente para informaros. Julio César Trujillo. ¿Lo conoce usted? ¿Cómo? ¿Lo conoce usted? Bueno, me he visto en el espejo. Julio César Trujillo encabezando esta lista, seguido por Enrique Ayala Mora, una de las voces más autorizadas de la política y la historia ecuatoriana. María Arboleda Vaca, Luis Macas Ambuludi, León Roldós Aguilera, Enrique Galarza Alarcón, Luis Reynoso Guzmán, Marta Roldós Bucaram, Sobeida Aragundi, Andrea Rivera Villavicencio, Fernando Vega Cuesta, Lourdes Tibán, Germán Rodas Chávez. Una lista bastante plural de voces de distintos sectores. Solo por mirar rapidito veo hacia la izquierda, la centroizquierda, la centroderecha, el indigenismo,
Hombre, está todo el mundo aquí, están todos representados. Esta es la lista que hará pública esta mañana la Comisión Nacional Anticorrupción, planteando estos nombres al presidente Lenín Moreno, atendiendo el llamado del presidente para que se hagan propuestas, que no se lo deje solo, porque ya sabemos que cuando se queda solo escoger los nombres terminamos con la terna de vicepresidentes. Quiero anotar lo siguiente: cuando se hacía esta lista, los dirigentes del FUD nos expresaron que concurrían a formar esa lista presentando su opinión de que los dirigentes del FUD de ninguna manera serían presentados de hecho, como candidatos. El nombre que pusieron sobre la mesa los dirigentes del FUD, porque conversé con ellos, fue precisamente el suyo. Pero no dirigentes del FUD. Lo que dijeron es nosotros. No, a eso voy. No pusieron un nombre de un colaborador cercano, sino que se adscribieron a la iniciativa de postular su nombre. Tengo aquí sobre la mesa un libro que acaba de ser lanzado acá en la capital, si no me equivoco, la semana anterior, con la participación de Janet Inostroza, el libro de la década encubierta, recomendado tremendamente. He tenido la oportunidad de echarle una mirada con textos de personas que se han enfrentado a la corrupción en los últimos 10 años, incluyendo, por supuesto, nuestro socio y buen amigo Luis Eduardo Vivanco. Ha sido esta una conversación tremendamente fructífera con una persona a la que realmente admiro mucho. Gracias por estar aquí, doctor Julio César Trujillo. Mucha suerte en su designación. Ojalá y el presidente tenga la madurez política de tener los oídos bien abiertos y las manos bien dispuestas a escribir con puño y letra los mejores nombres de la patria. Gracias a usted, tanto por su opinión como por sus deseos. Ojalá pudiera yo cumplir esos deseos de la mejor manera. En todo caso, de mi parte, nunca faltará esfuerzo para servir al país donde quiera que esté y en las condiciones en que esté. Conclusiones de la conversación con el doctor Julio César Trujillo de la Comisión Nacional Anticorrupción. Confiemos en que no haga eso Moreno, ha dicho, refiriéndose a que nos vuelva a presentar una lista que genere por lo menos desconfianza en el sector social y político del país. Confianza que es mantenida en la palabra del presidente Lenín Moreno, confianza que ha sido pedida y concedida a través del voto popular. Recuperar la calidad de organismo de control en el Consejo de Participación Ciudadana, tarea pendiente para devolver a un consejo que estaba conformado por los amigos de Patiño la independencia y la capacidad de controlar a los estamentos de gobierno. No tener miedo a los políticos sí, los políticos al servicio del partido político no. Queremos que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición no debe huirle a la gente con calidad de política. La gente con calidad de política debe ser respetada, valorada y apoyada. Lo que no pueden estar es al servicio de los partidos políticos. Esa es la promesa, estaremos vigilantes. Les doy gracias primero por conectarse, por sus preguntas, sus comentarios, y les pido mantenerse con nosotros en el transcurso del día. Estaremos haciendo coberturas al respecto. Y no olviden de conectarse mañana a otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Ahí se ven, soy Anderson Boscán desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Muchas gracias. Gracias, doctor Trujillo. Qué gusto.